Hola, buenas noches queridos amigos y amigas. Gracias por estar ahí un jueves más en Canal 4 Televisión Telde, que pretende ser su canal en este día y en esta hora. Como saben, todos los jueves estamos en directo debatiendo temas objeto de importancia para nuestra gente o también haciendo entrevistas a personas y personalidades que nos dicen algo, que nos enseñan, que nos educan, sobre todo que nos advierten de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer. Hoy es jueves día 28 de abril y son las 9:04 de la noche, las 21:04 de la noche. Y vamos a estar durante hora y media en directo hablando con una persona que, vuelvo a repetir, que no se la pierdan. No se la pierdan porque la mayoría de ustedes pudieran verse afectados por sus indicaciones, por sus advertencias y sobre todo por sus consejos. Vamos a hablar con el jefe provincial de la Inspección de Trabajo de Las Palmas, de Trabajo y de Seguridad Social, don Andrés Fernández Temprano. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Le agradezco mucho su presencia en este programa de La Verdad del Barquero en Cabo de Canarias, porque nuestro programa trata de ayudar a nuestra gente a que sean mejores empresarios, mejores trabajadores, mejores ciudadanos en definitiva, porque las sociedades tienen que ir perfeccionando todos sus defectos o mejorando sus virtudes. De eso se trata de que nosotros, como saben ustedes, cada jueves traemos una persona o un debate diferente. La semana pasada estuvimos hablando sobre la ley del suelo, sobre el anteproyecto de ley del suelo. Hoy estamos hablando con el jefe de nuestra Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria. La próxima semana hablaremos con otra persona y la otra con otra. Por lo tanto, lo que hacemos siempre es tratando de que ustedes no tienen la oportunidad de hablar y de oír a personas que representan mucho en nuestro mundo sobre todo en el mundo del derecho del trabajo y de la seguridad social, y que son personas que nos pueden ayudar muchísimo a no cometer infracciones, a ser mejores personas desde el punto de vista empresarial y laboral, no a mejor personas desde el punto de vista cívico, porque todos ustedes seguramente son buenos. Habrá alguno malo, pero también lo aceptamos, porque este programa también no quiere ser, el alma mater de nada, sino quiere ser un programa de ayuda, diríamos, de solución de temas que se nos dan día a día y que nos llenan de incertidumbre la mayoría de las veces. Pero tenemos la suerte hoy de contar con una persona que verán ustedes que les va a aclarar muchas cosas y que seguramente algún día se acordarán de ese problema, porque dirán: yo oí una vez en la televisión, en Canal 4 de Televisión Telde, un señor que me dijo que hiciese esto en este ámbito y lo hice y nunca me ocurrió nada. Pues verán como ustedes el gusto que se van a dar oyendo a la persona que le vamos a detallar su currículum. Don Andrés Fernández Temprano es licenciado en Derecho por la prestigiosa Universidad de Valladolid desde el año 1993. Luego él se pone a estudiar, a preparar su oposición y obtiene la plaza de Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el año 1999, 6 años después. Posteriormente ingresa en la carrera de Inspector de Trabajo en el año 1999, acabada su oposición. Posteriormente lo mandan como integrante de la Unidad Especializada de Seguridad Social en la provincia de Las Palmas. Tenemos el honor y el orgullo de tenerlo aquí desde el año 2005 y esperemos que no se vaya por ahí, sino que nos siga acompañando y ejerciendo su maestría en nuestra tierra, porque el problema que tenemos siempre, saben ustedes, sobre todo antes, ya no tanto, que nos pasaba lo mismo con los jueces, con los inspectores de Hacienda, con los inspectores de Trabajo. Cuando empezábamos a ver su maestría, su forma de ser, le cogíamos cariño, se nos marchaba. Bueno, pero yo creo que, como veremos luego, Andrés no se nos va a ir. Después también lo han nombrado en la jefatura principal de la provincia de Las Palmas como jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2012. Ha sido profesor en diferentes cursos y en diferentes programas de formación de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de nuestra Comunidad Autónoma, Industria y Comercio. También ha sido profesor de la escuela organizados por la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También ha sido profesor y ponente en diferentes cursos y jornadas y organizaciones, tanto para los sindicatos como para los empresarios y, por supuesto, también entidades privadas en materia laboral, prevención de riesgos laborales y de seguridad, que es donde él mejor nada. También ha publicado diferentes temas sobre el objeto de su profesión en materia de prevención, que han sido editados por el Instituto Canario de Seguridad Laboral. Con nosotros, para hablarnos de toda la problemática de la seguridad social y del empleo, tenemos esta noche a don Andrés Fernández Temprano. Don Andrés, nosotros en este programa tratamos siempre, aparte de que nos podamos enterar de cómo funcionan ustedes, tratamos de educar, mejor dicho, de aprender y
que nos enseñen qué es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, qué funciones tiene, cómo funciona, qué hacen ustedes. Pues bueno, buenas tardes, como dije antes, buenas tardes a todos los telespectadores. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y tiene como función principal la de velar por el adecuado cumplimiento de la normativa en el orden social. El orden social lo componen muchas normas laborales, normas de seguridad social, normas de seguridad y salud, y todas esas normas son las que principalmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va encaminada a vigilar su cumplimiento. Al margen de ello también realizamos algunas otras funciones de mediación, de conciliación en el ámbito de las relaciones laborales, y finalmente también tenemos alguna función de asistencia técnica en el ámbito de nuestras competencias, con lo cual intentamos que en el ámbito sociolaboral pues vigilar el cumplimiento de la normativa, asesorar de forma de cuál puede ser el mejor cumplimiento de la normativa y, como digo, pues en determinadas ocasiones lograr una conciliación, una mediación entre las partes en conflicto. O sea, entre sus competencias, si no he entendido mal, también existe lo que es la mediación estrictamente profesional. Desde el punto de vista que, por ejemplo, imaginémonos que pudiera existir o pudiera latir un conflicto entre una gran empresa y su comité de empresa. Ustedes asesoran, ayudan a esa empresa y a ese comité para que no se produzca el conflicto. Así es, en el ámbito de los conflictos colectivos, en los conflictos entre empresa y trabajadores, los comités de empresa, solemos intentar una mediación que evite pues precisamente soluciones drásticas para los trabajadores y para las empresas. En este ámbito nosotros solemos ofrecer nuestra mediación y lo que intentamos es conseguir acuerdos al margen de lo que pueden ser las actuaciones inspectoras clásicas que pueden acabar en un procedimiento sancionador. En este ámbito intentamos alcanzar acuerdos, intentamos que haya una cierta paz social en las empresas en las que hay conflicto. De todas formas, estará conmigo que en la provincia de Las Palmas, en el objeto de su jefatura, ha bajado muchísimo la conflictividad social, sobre todo las huelgas, los conflictos laborales. Pues lo cierto es que sí, desde que empezó la crisis, que nos está durando más de lo que pensábamos, lo cierto es que las huelgas han bajado bastante en número. En cualquier caso, no todos son huelgas. A veces el conflicto no se exterioriza como una huelga y se exterioriza a través de otra serie de medidas, ¿no? Al fin y al cabo, cuando existe un problema, pues está siempre la posibilidad de recabar la mediación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Al fin y al cabo, somos conocedores de las relaciones laborales, de las relaciones sociales, y yo creo que nuestra actuación en muchas ocasiones puede acabar en un buen acuerdo para las partes. Ustedes, junto a los inspectores de Hacienda, los abogados del Estado, los jueces, los fiscales, tienen una de las oposiciones más duras en España para acceder a su carrera, ¿no? Pues sí, la verdad es que está mal que yo lo diga, pero la verdad que es unas oposiciones que son a nivel nacional, en la que hay bastantes pocas plazas anualmente, y la competencia y el número de temas a estudiar pues son bastante amplios. De hecho, nuestra oposición cuenta con una dificultad añadida, que en definitiva nos dedicamos al estudio de la legislación laboral, que va cambiando, como sabes, día a día. No se ha acabado de hablar de una reforma laboral y ya prácticamente estamos entrando en la siguiente, ¿no? Es decir, que al final necesitamos de una adaptación constante en el estudio de la normativa. ¿Aconsejaría usted a nuestra gente, a los que nos ven y nos escuchan, sobre todo a la juventud que está en nuestra universidad, que opositen a su carrera, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social? Bueno, yo a la juventud la aconsejo siempre que se forme y que estudie, porque eso siempre es un valor añadido para su futuro. En cuanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues evidentemente es un cuerpo que tiene una larga trayectoria, existe desde el año 1906 y por lo tanto tiene una vocación de permanencia muy clara. Siempre existirá un órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y, desde el punto de vista de lo que puede suponer para un opositor, es una oportunidad profesional también bastante importante. Incluso yo diría que es una profesión en la que tratamos con personas, tratamos con gente que tiene problemas e intentamos solucionarlos, con lo cual es una profesión que yo creo que tiene un valor añadido muy importante desde el punto de vista personal. Había una tradición de que antes no había muchos inspectores y subinspectores canarios, pero hoy en día yo tengo también el honor de que muchos alumnos nuestros en la facultad, pues hoy en día son subinspectores y inspectores. Eso es un valor que dice mucho sobre la importancia que tiene esta carrera y por supuesto luego hablaremos de la función social que ustedes juegan, ¿no? Pues sí, la verdad que hemos sido un cuerpo en el que
En Canarias no ha tenido mucha tradición de estudio y mucha tradición de oposición, pero en los últimos años ya ha empezado a cambiar la tendencia, ya salen de la Universidad de Las Palmas bastantes estudiantes que intentan entrar en el cuerpo de inspectores, en el cuerpo de subinspectores, y yo creo que esto nos dota de una mayor estabilidad. Como comentabas anteriormente, durante mucho tiempo venía gente de fuera, se iba, necesitábamos... La volatilidad, sí. Efectivamente, necesitábamos volver a cubrir las plazas, pero en los últimos años ya están incorporándose inspectores, subinspectores. ¿Tenemos buenos preparadores, don Andrés? Pues tenemos. Actualmente Hemos tenido muy buenos, pero ahora mismo en la actualidad tenemos gente que prepare a nuestra gente, entre ustedes. Tenemos buenos preparadores de inspectores, tenemos buenos preparadores de subinspectores, e incluso este año se van a convocar por primera vez a nivel nacional oposiciones para el cuerpo de subinspectores en seguridad y salud. O sea, ahora mismo no hay ningún subinspector de seguridad y salud en toda España, en esa área. Y ahora mismo se van a empezar a convocar, y en la oferta pública de empleo han salido 50 plazas a nivel nacional, lo cual yo creo que es una buena oportunidad también para el ingreso al cuerpo. Especialistas en prevención de riesgos laborales. Efectivamente, necesitan una carrera técnica como punto de partida para opositar, y después pues aprobar la oposición. ¿Cuáles son las facultades de ustedes, tanto de los inspectores como de los subinspectores? Facultades en cuanto a las visitas de inspección que ustedes realizan, para que nuestra gente que nos ve y nos escucha sepan que ustedes pueden realizar determinadas actuaciones y que no se encuentren con una situación inesperada y sobre todo inconsciente. ¿Cuáles son las funciones brevemente y muy claras? Pues mira, es un tema que yo creo que es de vital importancia, porque en ocasiones en las actuaciones inspectoras vemos que las empresas no saben cuáles son las facultades y a veces se oponen al ejercicio de las mismas, que están reconocidas en la ley. Claro. Y hay una función que es muy clara, que es la de entrar en cualquier momento y sin preaviso en un centro de trabajo. Y eso, pues evidentemente, pues lleva aparejado una gran sorpresa por parte de muchos empresarios, que se ven sorprendidos porque alguien entra no solamente a la zona que a lo mejor es de atención al público, sino que entra en otras dependencias del centro de trabajo. Y es una cuestión... Y a veces, perdona, y hay oposición a ello, por falta de información, claro. Y esa oposición pues lleva aparejada una sanción bastante importante. Claro. Lo cual pues es muy conveniente saber que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sus funcionarios pueden entrar a cualquier hora del día y de la noche en un centro de trabajo sin previo aviso. Y esto es algo necesario por la propia naturaleza de nuestra función. Es decir, si necesitamos realizar o verificar cuestiones dentro de los centros de trabajo, pues tenemos que estar facultados evidentemente para poder entrar en los mismos. Espero que nuestra gente que nos está escuchando y nos está viendo escuchen bien lo que se está hablando aquí. El inspector de trabajo, los subinspectores de trabajo tienen facultad por ley, por la ley que regula sus competencias, para entrar en cualquier centro de trabajo a cualquier hora del día. Y cuidado, si usted se opone a esa entrada y comprobación por parte del inspector o del subinspector de las situaciones que se están produciendo, pueden incluso ayudarse de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que esto también es muy importante, ¿no? Pues sí, realmente no es que suceda en muchas ocasiones, pero en determinadas circunstancias pues tenemos que recabar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo cierto es que estamos ya colaborando muy estrechamente con ellos y accediendo a determinadas situaciones en su compañía. A veces, de hecho, en la prensa, en nuestra prensa aquí provincial, se han leído noticias de que ustedes un poco juntos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen un poco de los hombres de Harrison, que van a ser batidas cuando hay empresas en las que ustedes tienen conocimiento de que se están produciendo vulneración de los derechos laborales, sobre todo con migrantes ilegales, en las que ustedes han actuado apoyados, por supuesto, con estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para poder investigar hechos que ustedes tienen conocimiento previo de los mismos, ¿no? Pues o sea, que sí, actúan como si fuera una eficacia tipo hombres de Harrison. Bueno, yo no utilizaría la palabra batidas ni hombres de Harrison, la verdad que es mucho más normal el funcionamiento nuestro, pero lo cierto es que sí, que en determinadas ocasiones, incluso cuando preveemos que pueda haber problemas de orden público, pues vamos acompañados directamente de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y la Policía Local también, colabora estrechamente con nosotros, y en estas circunstancias pues se ve con mucha naturalidad por parte de la Policía y por parte nuestra el colaborar en estas circunstancias. Esa colaboración es muy buena, ¿no? Según tengo entendido, ustedes con los cuerpos de seguridad, incluso con la Agencia Estatal de Administración Tributaria también, pues sí, con la Agencia de Aduana, o sea que funcionan, esa colaboración es muy eficaz y efectiva.
Pues mira, es uno de los retos que hemos tenido en los últimos años. Es decir, nosotros hemos intentado mejorar nuestra eficacia, y la eficacia viene determinada por tener mejor información, por planificar mejor las actuaciones, y es algo crucial el colaborar ya no solamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, también con Hacienda de la Comunidad Autónoma, con las distintas inspecciones de la Comunidad Autónoma. De hecho, una de las claves de esta última legislatura ha sido un acuerdo que nos facilitó el acceso a las bases de datos de las distintas inspecciones de las consejerías del Gobierno de Canarias. Por poner un ejemplo, pues colaborando con la Inspección de Turismo, pues hemos podido llevar a cabo actuaciones que han acabado en el afloramiento de determinado empleo que estaba oculto. Ajá. Y eso yo creo que es muy importante, que se sepa que la coordinación con las distintas instancias del Gobierno de Canarias pues ha conseguido el aflorar pues bastante empleo. Empleo sumergido. Empleo sumergido. ¿Cómo son las formas de actuación de ustedes? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo actúa la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social? Pues mira, la forma principal de actuación por parte de la Inspección de Trabajo es que un inspector o un subinspector se persone en el centro de trabajo y lleve a cabo las comprobaciones necesarias. Es decir, en lo que estábamos comentando de lucha contra la economía irregular, pues lo normal es que el inspector o el subinspector se personen y procedan a identificar a quienes estén realizando una prestación laboral en el centro de trabajo. En otras actuaciones, pues en vez de personarnos en el centro de trabajo, nosotros citamos a las empresas para que comparezcan en las dependencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Normalmente son para temas que van más relacionados con un carácter documental, en los que ya podemos... comprobación de datos. Efectivamente. Porque un elemento muy importante que ustedes tienen ahora, don Andrés, es el cruce de datos que se produce entre ustedes, la Tesorería, la Hacienda Estatal de Administración Tributaria, el Gobierno de Canarias, para aflorar empleo sumergido, por ejemplo. Personas que declaran, por ejemplo, que están ganando una determinada cantidad y no están dados de alta ni como autónomos, y ustedes le llaman y dicen, oiga, a ver, dígame usted de dónde sale este dinero. Es una actuación que venimos desarrollando desde hace bastantes años, y el cruce de datos con la Agencia Tributaria es vital, porque ahí viene a revelar la gente que cobra dinero a través de una prestación profesional y que después no está en alta en Seguridad Social, y por lo tanto es una actuación que se va desarrollando año a año, cruzando datos de una forma constante. Y se da sobre todo en los profesionales más que, diríamos, en el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Sí, sobre todo en profesionales, pero hay ocasiones en las que un profesional realmente resulta que no lo es. O sea, que quien en principio aparenta ser un trabajador autónomo, resulta que en la realidad es un trabajador por cuenta ajena, y no solamente le detectamos a él, sino a otros trabajadores que están en las mismas circunstancias. ¿Y qué es primero, el palo o la zanahoria? ¿Ustedes advierten o dan el palo de entrada? Pues mira, depende. ¿Cómo actúan ustedes? Depende. Hay circunstancias en las que, una vez aflorado o descubierto un fraude, lo único que queda es el remedio a la regularización de la situación por parte de la inspección y al inicio de un procedimiento sancionador. En otras circunstancias, pues también intentamos hacer un trabajo importante disuasorio y un trabajo importante de regularización voluntaria por las empresas. Es decir, que hay un amplio margen de actuación por parte de la inspección, en la que intentamos que las empresas cumplan voluntariamente. Es el caso, por ejemplo, de los contratos temporales, en que si detectamos que una empresa tiene un alto volumen de contratos temporales, que no está justificada esa temporalidad, intentamos que la empresa voluntariamente regularice la situación y convierta a sus trabajadores en indefinidos. Sí, eso es uno de los temas precisamente que quería yo tocar ahora. Existe en nuestra comunidad autónoma canaria pues determinado incumplimiento por parte de algunas empresas que no cumplen con la obligatoriedad de tener un porcentaje determinado de su plantilla con carácter fijo. Ocurre eso con mucha frecuencia, pero también ocurre que a veces ni siquiera cumplen los mínimos. O sea, ya la temporalidad, sobre todo la temporalidad en fraude de ley, es brutal la que se produce. ¿Cómo están actuando ustedes en ese ámbito? ¿Qué están haciendo para acabar con ese tipo de fraude? Pues mira, efectivamente es un tema que nos preocupa bastante, y que no solamente se da en la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, que es un problema a nivel nacional. Y es una cuestión que desde el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social pues somos plenamente conscientes, también desde la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, y estamos haciendo planes anuales también de lucha contra la temporalidad injustificada. En definitiva, lo que estamos buscando son empleos de calidad, empleos en los que hay una estabilidad en el empleo. Y estamos reaccionando de distintas formas. Es decir, hablando del tema del cruce de datos que realizamos,
pues hemos hecho cruce de datos detectando empresas que el 100% de sus trabajadores son temporales. Y evidentemente... pues sin que exista temporalidad, sin que exista justificada, temporalidad, vamos. Porque hay una cosa que debe quedar meridianamente clara, y es que en el ámbito de nuestra legislación laboral, la regla general es el contrato indefinido. Solamente existe la posibilidad de formalizar un contrato temporal cuando exista una causa que justifique esa temporalidad. Es decir, que hay una acumulación de tareas, que se trate de una obra o servicio determinado, que sea un contrato formativo, que sea un contrato de prácticas, un contrato de interinidad. En definitiva, por no extenderme mucho, tiene que haber una causa que justifique esa temporalidad. Si no la hay, estaríamos hablando de que hay un fraude en la contratación, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está haciendo muchas actuaciones en esta materia. De hecho, por darte un dato, el año pasado más de 2.000 trabajadores pudieron regularizar su situación y acceder a un contrato indefinido gracias a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Estás de acuerdo conmigo en que se usa y se abusa mucho del contrato eventual por circunstancias de la posición, que es un contrato excepcional, que es para situaciones previstas y la gente lo coge para la temporada alta en turismo? No se acaba con eso. Es un contrato que se ha desvirtualizado mucho su uso, es decir, un contrato que está pensado para una acumulación de tareas, para un exceso de pedidos, es decir, para unas causas excepcionales, ¿no? Excepcionales que conlleven un incremento de la producción. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, en la temporada baja, ¿cuántos trabajadores necesita su empresa? Porque si en temporada baja, cuando menos actividad hay, vamos a poner que existe la necesidad de 10 trabajadores, esos 10 tendrán que ser fijos. Todos los que sean por encima de esos trabajadores que hace falta para el normal funcionamiento de la empresa podrían ser considerados temporales. Pero si para el normal funcionamiento de la empresa en una temporada o en un momento de baja actividad hace falta un número X de trabajadores, esos deberían ser indefinidos. Claro, pero el problema es que se hace poco uso del contrato fijo de trabajo discontinuo, que es la única figura legal que cabe, por ejemplo, en la temporalidad de nuestro sector turístico. Bueno, pues es un contrato que lleva aparejado una estabilidad en el empleo, porque como bien dice el nombre, es un contrato indefinido, un contrato fijo. Otra cosa es que lo llama luego en octubre, cuando vuelva la temporada, lo llama. Efectivamente, cuando vuelve a haber actividad, se le vuelve a llamar, pero cuando no hay actividad, pues puede hacer incluso las prestaciones por desempleo sin ver extinguida su relación laboral, con lo cual es un contrato importante en el que se garantiza la estabilidad en el empleo. Otra cosa es que este contrato también se está utilizando en determinadas ocasiones para lo que no es decir, que cuando sale el fijo discontinuo por una puerta entra un temporal para cubrir el tiempo en el que no presta servicios, pero bueno, es otro tema, ¿no? En definitiva, lo que debe quedar claro, como decía al principio, es que la regla general es que los contratos tienen que ser indefinidos, salvo que exista una causa para su temporalidad. Esta mañana en la cadena SER decía, dando las noticias del paro, que por cierto, en nuestra comunidad autónoma parece ser que se ha reducido en 11.000 y pico personas, que se ha reducido el paro en ese número, lo cual nos alegramos muchísimo, aunque bueno, eso también tiene un poco que ver con la Semana Santa, que esta vez ha sido en el primer trimestre, pero que vamos, el fraude en materia de control de horario de trabajo es brutal, supera los 240.000 millones a nivel nacional. ¿Es posible que haya tanto fraude? Pues seguramente ese es el fraude del que estamos hablando, es decir, que es un tema que también nos preocupa mucho desde el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde la Inspección de Trabajo, desde la Consejería de Empleo también. Es un tema que va íntimamente relacionado con la calidad en el empleo, es decir, que si queremos que haya un empleo de calidad, pues necesitamos que haya una jornada de trabajo prestada dentro de los márgenes que establece la legislación laboral. Todo ese trabajo que sea un exceso de la jornada laboral pactada, pues significa no solamente un fraude a veces en salarios a los trabajadores, también un fraude a la seguridad social, y está perjudicando de una forma importante a los trabajadores en el ámbito de su conciliación de la vida familiar, y está también perjudicando la creación de empleo, porque sería un tiempo que podría estar ocupado por otros trabajadores en la misma empresa. Diríamos que la habituabilidad en este tipo de fraude se produce porque contratas a trabajadores para trabajar a tiempo parcial, por ejemplo, 3 horas y trabajan 8, o trabajan 4, los contratas por 4 y trabajan 8, o al revés, ¿no? En fin, ahí es donde se da el fraude, ¿no? Donde pues mayormente se da el fraude. Es un fraude que se está extendiendo mucho, es decir, ya no estamos asistiendo a fraudes de un trabajo completamente clandestino, completamente negro, sino que ya estamos asistiendo a un fraude en el que a los trabajadores se les da de alta por unas determinadas horas cuando realmente prestan muchas más horas de trabajo. Con ello ha habido una reforma en la legislación laboral en la que se ha permitido mucha flexibilidad a las empresas a la hora de utilizar este contrato a tiempo parcial.
Pero el contrapeso es que también se ha exigido a las empresas que cuando tengan un contrato a tiempo parcial, es decir, un contrato inferior a la jornada ordinaria de trabajo, la empresa tiene la obligación de llevar a cabo un registro de jornada de una forma diaria y trabajador a trabajador. Y es un tema que es bastante importante porque su incumplimiento lleva aparejado la presunción de que ese contrato es a tiempo completo. Oyeron, cuando se tiene un contrato a tiempo parcial, el empresario está obligado, por norma, a llevar un registro diario firmado de puño y letra de ese trabajador de las horas de entrada y de salida al puesto de trabajo. ¿Para qué se formaliza eso? Para que cuando el inspector acude a la empresa pueda averiguar, comprobar que ese control que el propio trabajador ha puesto se corresponde con la realidad. No se olviden, porque esto es un tema fundamental para que no haya sanciones, porque si no, se puede presumir que ese contrato es a tiempo completo. Por lo tanto, ténganlo en cuenta, deben de llevarse siempre ese registro por cada trabajador y por cada mes, y debe de estar en la empresa a disposición de los señores inspectores para que comprueben, porque evidentemente el contrato a tiempo parcial es perfectamente legal, siempre que sea un contrato real, no un contrato que sirva para eludir, vuelvo a repetir, ese tipo de controles, ¿no? Por lo tanto, que tengan cuidado las empresas, porque ocurre que muchas veces llegan los inspectores, ustedes, y no hay control de ningún tipo, y claro, evidentemente actúan, ¿no? Pues sí, es una de las materias principales en los últimos años, la detección del fraude en los contratos a tiempo parcial, y volvemos otra vez al cruce de datos y al tratamiento de datos muy importante, porque al fin y al cabo esa información está en la propia Tesorería General de la Seguridad Social por la propia comunicación de alta de los trabajadores. Y hacemos muchas consultas, vemos qué empresas abusan de este tipo de contratos, intentamos también seleccionar aquellas en las que ha habido contratos a jornada completa y han pasado a tiempo parcial, es decir, existen determinadas cuestiones en las que nosotros podemos... Indicios en los que podemos utilizar para seleccionar las empresas. Después ya será el momento en el que se visiten las empresas y se verifique si se lleva el registro, se tome declaración a los trabajadores, es decir, de alguna forma intentamos contrastar que ese trabajador presta servicios en el horario establecido en el contrato o bien es superior. Otro tema que a mí me preocupa mucho, siempre me ha preocupado, y sobre todo porque yo cuando imparto estos temas en la facultad me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho el control de las actuaciones con respecto a ustedes, a los trabajadores discapacitados. ¿Qué se está haciendo por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de nuestra provincia para controlar y que se cumplan por parte de las empresas ese 2% que tienen en aquellas de más de 50 trabajadores de cumplimiento de que tienen que dar trabajo a trabajadores discapacitados? ¿Qué está pasando con esto, don Andrés? Pues mira, es una de las cuestiones, yo creo que de las que más orgullosos nos sentimos en la propia Inspección de Trabajo, porque al fin y al cabo yo creo que la labor social que se deduce de esas actuaciones es muy importante. Como bien has dicho, las empresas de más de 50 trabajadores están obligados a tener un 2% de su plantilla empleado por trabajadores con discapacidad, y aquellas que no lo tengan puede pedir la compensación. Efectivamente, pueden pedir medidas alternativas que deben ser aprobadas por el Servicio Canario de Empleo. Y anualmente miramos a todas las empresas de más de 50 trabajadores de la provincia de Las Palmas y verificamos si tienen esos trabajadores discapacitados y cruzamos datos con el Servicio Canario de Empleo para ver si han medido esas medidas alternativas. La conclusión es que muchas empresas regularizan su situación porque saben que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está en esta materia, y otras, aunque en algún momento hayan cometido alguna infracción, saben que el año siguiente van a poder ser objeto de una nueva actuación inspectora y por lo tanto ya van regularizándose bastante. Es una provincia en la que creo que estamos alcanzando un grado de cumplimiento voluntario muy importante, y yo creo que en gran medida es por las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Pero yo creo también, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en que falta concienciación, ¿no? Porque la contratación de este tipo de trabajadores tiene innumerables beneficios para las empresas de todo orden, fiscales, laborales, en fin, tienen una cantidad de beneficios la contratación de este sector de nuestra población, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, que hace atractivo esta contratación de los trabajadores, y muchos empresarios no lo saben. Pues efectivamente, no solamente son beneficios fiscales que comentabas, son beneficios en la cotización a la Seguridad Social, que también son bastante reducidos. Incluso hay subvenciones del Servicio Canario de Empleo para la adaptación de los puestos de trabajo de trabajadores con discapacidad. Es decir, que hay una batería de normas y una batería de beneficios que intentan hacer muy atractivo el empleo de trabajadores con discapacidad, y realmente lo es.
al margen de que, como estamos diciendo, es una obligación legal para determinadas empresas de más de 50 trabajadores. Sí, pero aparte de esa obligación legal, concienciarse a los empresarios de que no solo es una obligación, sino es una obligación moral, es una obligación ética, de que hay muchos puestos de trabajo, muchísimos, y además lo vemos en muchas empresas, que pueden ser ocupados por estas personas, que además la inmensa mayoría de ellos tienen una magnífica preparación a través de las escuelas especiales de empleo, en fin, que son personas que deberían de integrarse en el mundo laboral a través, no solo digo de la obligación, sino de la devoción, educar para que estas personas también se integren en nuestra vida, ¿no? Pues sí, la verdad que hemos tenido la ocasión en la Inspección de Trabajo de hablar con empresarios que una vez que han contratado directamente a trabajadores con discapacidad están encantados con ellos, es decir, que es una situación en la que hay cierto prejuicio o cierto desconocimiento a la hora de contratar a estos trabajadores, cuando la realidad demuestra lo contrario, que son plenamente válidos, que son muy capaces y que pueden integrarse perfectamente en las empresas. Y cumplen cambiando un poco de tercio, cumplen nuestras empresas con el 14 de la Constitución, del principio de igualdad. ¿Hay igualdad en nuestras empresas entre hombres y mujeres? Bueno, ¿o cómo pues, está esa cuestión? Yo creo que nos queda bastante recorrido todavía por hacer. Es cierto que hemos mejorado desde unas décadas para acá, porque se ha producido la integración de la mujer a los puestos de trabajo de una forma ya masiva, con lo cual ha originado también un cambio de conciencia en las empresas y en los centros de trabajo. Es importante ver que hay puestos que antiguamente eran plenamente masculinos y ya van accediendo mujeres a ese tipo de puestos, pero como digo, también nos queda mucho por recorrer. Ahora mismo ya no estamos asistiendo a tanta discriminación directa entre hombres y mujeres, sino que hay otro tipo de discriminaciones que son más indirectas. Es decir, todavía podemos asistir a determinadas ofertas de empleo en las que están pidiendo hombres o mujeres por el perfil del puesto de trabajo. Es decir, hay puestos que son completamente femeninos, mientras que hay otros puestos que son completamente masculinos, cuando la realidad, y todos ya lo sabemos, es que los trabajadores pueden ser perfectamente capaces para los distintos puestos de trabajo con independencia del sexo, ¿no? Es decir, ya es una cuestión que yo creo que socialmente está superada, pero que todavía no ha entrado definitivamente en los centros de trabajo. Y hay otra cuestión que yo creo que también es importante, y es la brecha salarial, es decir, que todavía la media de la remuneración de los hombres es superior a la media de la remuneración de las mujeres, y es un tema que yo creo que se puede realizar todavía mucho más, que es un tema de concienciación, es un tema social, pero es un tema que las empresas deben afrontar de una forma decidida a través de los planes de igualdad. ¿Y cómo anda actualmente la lucha que ustedes llevan a cabo con el sistema, con el problema de la economía irregular, de la economía sumergida? ¿Esa que algunos dicen que es la que hace que no haya una guerra civil, o esa que hace que mucha gente se sienta defraudada porque no contribuyen a las arcas públicas porque están fuera del sistema? Pues mira, es un tema en el que evidentemente hay que ser consciente de que ha habido personas que lo han pasado muy mal y ha sido su única forma de subsistencia. Pero también es cierto que... se la juegan, claro. Y se la juegan, pero en el otro lado también está a lo mejor quien se está aprovechando de esas situaciones de necesidad. Claro. Yo hay quien en determinados medios de comunicación ha llegado a defender incluso la economía sumergida, pero yo no creo que quien esté en la economía sumergida esté porque quiera estar. La inmensa mayoría de las personas que recurren a la economía sumergida es porque es su única tabla de salvación, pero querrían estar en una economía plenamente aflorada y tener un puesto de trabajo con derechos, porque al fin y al cabo la economía sumergida, quien está prestando servicios en la economía sumergida, en definitiva, no tiene derechos, no tiene prueba de su relación laboral, no tiene derechos a una jornada, no tiene una protección social. Es decir, que lo ideal es que entre todos combatamos estas situaciones, porque son tremendamente injustas para quienes están en esa economía irregular. Incluso voy más allá. Es un tema que a las propias empresas cumplidoras las perjudica enormemente. Claro. Porque la empresa que está incumpliendo la normativa, al fin y al cabo, tiene menores costes y por lo tanto puede ofrecer mejores precios, y asistimos a una situación en la que... Ventajas competitivas, claro. Efectivamente, que algunas empresas han tenido que cerrar o reducir sus plantillas porque ha habido otras empresas que están compitiendo deslealmente. Y una tercera cuestión que es muy importante, que es el estado del bienestar, que todos defendemos y a todos nos gusta que haya una sanidad pública y una educación pública. En definitiva se sostiene porque existe empresas y trabajadores que contribuyen con sus impuestos. En estas circunstancias en las que la economía sumergida no contribuye al sostenimiento de esos servicios, no contribuye a la caja única de las pensiones,
pues nos vemos abocados a una situación en la que el propio sistema podría quebrar si esa economía sumergida no fuera combatida. ¿Cómo ven ustedes desde la inspección y pegando una larga cambiada, cómo ven ustedes el déficit que estamos teniendo en la caja única? ¿No les preocupa a ustedes que aquellos 66.000 millones que teníamos ahorrados ya se están quedando prácticamente en algo testimonial? ¿No les preocupa la inspección eso? Bueno, nos preocupa la inspección y yo creo que nos preocupa a todos los ciudadanos, ¿no? En definitiva, es una circunstancia que hay que ver con una cierta perspectiva, es decir, que es una caja, un fondo de reservas que se creó precisamente en la época de bonanza, para que cuando hubiera una crisis y hubiera más gastos que ingresos, pues pudiéramos hacerla frente. Es decir, que el hecho de que se haya usado el fondo de reserva de la Seguridad Social no debe alarmar a nadie, porque al fin y al cabo está para esto, ¿no? Cuestión distinta es que lleguemos a una situación en la que el sistema sea deficitario de por sí, y eso sí es un gran problema. Es un problema que algunas medidas ya se han atajado, es decir, que se han incrementado las bases de cotización, los conceptos cotizables, se ha incrementado también el control sobre el fraude en esta materia de las grandes empresas, es decir, que estamos haciendo mucho en este ámbito. De hecho, por darte otro dato, en el ámbito de la provincia de Las Palmas, todos los años se liquidan 25 millones de euros que salen de este tipo de grandes fraudes, ¿no? Pero como volviendo al tema que me comentabas del sistema de seguridad social, es un tema en el que periódicamente hay que ir realizando ajustes, porque no solamente hay que mirar al tema de los ingresos, sino también al tema de los gastos. Evidentemente, el tema demográfico es muy importante, cada vez se jubila más gente, hay más personas accediendo a las prestaciones de jubilación, a las distintas prestaciones del sistema de seguridad social, y es un tema que no solamente hay que mirar desde el punto de vista de los ingresos, sino también desde el punto de vista de los gastos. ¿Cómo se podría? Nos quedan 5 minutos para irnos a publicidad, pero vamos en estos 5 minutos a tratar un tema que yo considero que es muy importante. ¿Cómo se podría articular algún medio de inspección para acabar con el absentismo, sobre todo con el fraude que se produce por muchos trabajadores, por desgracia, en materia de seguridad social? O sea, las clásicas bajas, que no se está enfermo, que el médico va, que se le cuenta la milonga, le da la baja, y que ese trabajo está generando un grave perjuicio no solo a la economía en general, sino a la empresa en particular. ¿Cómo se podría articular o qué consejos les podríamos dar a los empresarios y, por supuesto, qué consejos le podríamos dar a nuestros trabajadores para que no cometan ese tipo de fraude? Bueno, evidentemente hay que llamar a todas las situaciones con su nombre. Eso es una situación de fraude, es decir, que quien está capacitado para trabajar esté en una situación de incapacidad temporal es un fraude, el que esté en una situación de incapacidad temporal y esté trabajando en otro sitio es un fraude, y evidentemente hay que combatirlo. Cuando el trabajador en situación de incapacidad temporal está en otra empresa, eso sí lo puede, o está prestando servicios por cuenta propia, eso sí lo puede comprobar la inspección, y la inspección de trabajo es competente. En otras situaciones en las que realmente la baja médica no obedece a una situación de enfermedad, es cuando ya no es competencia de la inspección de trabajo, sino de la inspección médica. En cualquier caso, algunos pasos se han ido dando en el camino de combatir esta situación de fraude. Ahora hay mucho más control de fraude por parte de la inspección médica, hay mucho más control por parte de las mutuas, en ocasiones pagan justos por pecadores, pero lo cierto es que cada vez hay mucho más control en estas situaciones. Se nos van por ahí mucho dinero, ¿no? Se va muchísimo dinero, y es tremendamente injusto que después a quien realmente está enfermo a veces se le niega la baja. Se le presiona demasiado, se le controla demasiado, porque hay este tipo de fraude, evidentemente. ¿Están colaborando las mutuas, nuestras mutuas, con ustedes y con la tesorería en este caso en concreto? Pues yo creo que sí. La verdad que las mutuas son las primeras interesadas en llevar a cabo este control, porque al fin y al cabo son ellas las que pagan las prestaciones, con lo cual si se reduce o controlan más o controlan mejor, pues va en una mejora de los fondos que se utilizan para el pago de las prestaciones. Hay que tener en cuenta que los fondos que manejan las mutuas no son fondos propios, son fondos de la Seguridad Social, con lo cual están son fondos públicos, dinero de todos. Son fondos públicos, están gestionando ese fondo público y su control redunda en beneficio de esos fondos públicos. Luego, cuando ya vayamos a partir en la segunda parte del programa, te voy a preguntar una cosa sobre algo que a mí realmente siempre me ha preocupado. ¿No debería tener la Inspección de Trabajo, el INS e incluso la Tesorería profesionales dedicados específicamente a la defensa de los intereses de la inspección, del INS, en los juzgados de lo social?
Bueno, pues seguramente ¿O eso es un canto de sirena? Haya mucho que mejorar también en ese ámbito. Yo creo que no solamente tenemos que quedarnos en hacer buenas actuaciones inspectoras, sino después en defenderlas bien. Defenderlas ante los jueces, claro. Pero bueno, es un tema en el que si quieres después lo comentamos con más detenimiento. Pero bueno, eso es una situación a mejorar. Bien, vamos a dejar este tema para la segunda parte de nuestro programa, en la que vamos a entrar ahora mismo porque vamos a entrar en publicidad. Son ya las 10 menos cuarto de la noche prácticamente, y vamos a entrar en publicidad. Y vuelvo a repetirle, no nos abandonen, y que sepan aquellas personas que nos ven y donde no llegue nuestra señal, que también, aunque me olvido al principio decirlo, nos pueden seguir por la red de redes en www.canal4tvtelde.es, donde de cualquier parte del mundo. No nos olviden y no nos dejen, esperen unos 5 minutitos y volvemos con ustedes, porque la segunda parte, recuerden que vamos a abrir los teléfonos en directo para que cualquiera de ustedes que tenga una pregunta en concreto para nuestro director provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas pueda hacer preguntas llamando a los teléfonos 928 68 23 42. Gracias y hasta dentro de poquito. Gracias. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Rompemos límites y expandimos horizontes. Canal 4 Televisión, estamos creciendo. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión.